La lluvia caía como si el cielo estuviera llorando en silencio. El auto negro se detuvo frente a una mansión enorme, de esas que parecen frías incluso con todas las luces encendidas. El chofer abrió la puerta, y León Ferrer, un billonario conocido por no temblar ante nada, bajó con el abrigo empapado y la mirada cansada. Había vuelto antes de tiempo de su viaje de negocios. No avisó. No llamó. No quería preguntas. Solo quería ver a sus hijos. Sus gemelos, Mateo y Luna, eran lo único que le quedaba de su esposa fallecida. Dos pequeños de 6 años con ojos grandes y sonrisas que, cuando aparecían, eran como ventanas a un lugar donde León todavía podía respirar. Pero esa noche, algo se sentía distinto. La casa estaba demasiado callada. Al caminar por el pasillo, escuchó un sonido suave, como un canto, una canción antigua, lenta, casi como una nana. No venía de un altavoz. Venía de una voz humana. León frunció el ceño. Esa canción, él la conocía. Era la misma que su esposa les cantaba cuando eran bebés. Nadie debía conocerla. Nadie. Su paso se volvió más rápido. Su corazón, por primera vez en años, se aceleró sin control. La luz del cuarto de juegos estaba encendida. La puerta estaba entreabierta. León se acercó, y se detuvo. Porque lo que vio por esa rendija, lo congeló en la puerta. Sus gemelos estaban allí, pero no jugando. Estaban de rodillas, con las manos juntas, como si rezaran. Y frente a ellos, Clara, la empleada doméstica, la mujer callada que apenas miraba a los ojos, estaba arrodillada también, con los gemelos abrazados contra su pecho, como si fueran suyos. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue lo que Clara sostenía entre las manos. Un sobre amarillo, con un sello médico. Y mientras Luna lloraba en silencio, Clara decía con voz rota: «No tengan miedo. Yo no los voy a dejar solos». León sintió que el aire desaparecía. Su mano tembló sobre el marco de la puerta. Y en ese instante, Mateo susurró algo que partió la noche en dos. «Mami, ¿cuándo le vamos a decir a papá la verdad?». León empujó la puerta de golpe. El sonido hizo que los tres se separaran como si los hubieran descubierto robando. Clara se puso de pie rápido, limpiándose las lágrimas con la manga. Los gemelos se quedaron quietos, con los ojos abiertos como platos. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó León, con una voz baja, peligrosa. Clara tragó saliva. No respondió. Solo apretó el sobre contra su pecho. León dio 2 pasos y lo señaló. «¿Qué es eso?». Mateo se adelantó un poco, temblando. «Papá, es de la doctora». León miró a su hijo como si no entendiera el idioma. «¿Qué doctora?». Luna se llevó una mano a la boca para no llorar fuerte. Clara la abrazó con instinto, como una madre. Ese gesto, ese simple gesto, enfureció a León más que cualquier cosa. Era su casa, sus hijos, su lugar. Y ahí estaba ella, una empleada, haciendo algo que parecía demasiado personal. «Clara», dijo él, «quiero una explicación ahora mismo». Clara respiró profundo. Sus ojos estaban rojos. «Señor Ferrer, yo no quería que lo supiera así». León sintió un golpe de miedo que no quiso mostrar. «¿Saber qué?». Clara miró a los gemelos, como pidiendo permiso. Luego miró al suelo. «Los niños no han estado bien». León apretó la mandíbula. «Están bien. Están en la mejor escuela. Tienen las mejores comidas, los mejores médicos. No les falta nada». Clara levantó la vista, y en su mirada había algo que León no esperaba. Firmeza. «Les falta a usted». Esa frase fue como una bofetada. León se acercó, furioso. «Tú no tienes derecho a decir eso». Clara bajó la cabeza otra vez. «Lo sé, pero es la verdad». Mateo tiró suavemente de la chaqueta de su padre. «Papá, yo me mareo mucho en la escuela. Y yo me duermo de repente», susurró Luna. La maestra se asusta.
León se quedó frío. ¿Por qué no me dijeron? Los gemelos se miraron entre ellos. Mateo bajó la vista. ¿Por qué? Porque siempre estás ocupado. León sintió un nudo en la garganta, pero lo tragó con orgullo. ¿Y tú, Clara? ¿Por qué estás metida en esto? Clara apretó el sobre. Porque nadie venía cuando los niños lloraban por la noche. Porque los veía temblar y no sabían a quién decirle. ¿Por qué? Porque yo los quiero. León se quedó en silencio. No era normal. No era correcto. Y sin embargo, la casa nunca había tenido ese calor, hasta que ella apareció. Dame ese sobre, ordenó. Clara dudó solo un segundo, como si ese papel pesara más que su vida. Luego se lo entregó. León lo abrió con manos tensas. Y cuando leyó la primera línea, su rostro perdió color. Porque no era una nota cualquiera. Era un resultado médico. Y decía algo que podía cambiarlo todo. León cerró el sobre como si quemara. Esto tiene que ser un error, dijo, más para sí mismo que para los demás. Clara no contestó. Solo se sentó en el suelo, agotada, como si ya hubiera llorado todo lo que podía llorar en una vida. Los gemelos se acercaron a ella y se sentaron a su lado, uno a cada lado. Luna apoyó la cabeza en el hombro de Clara. Mateo le tomó la mano. León vio ese cuadro, y sintió rabia y miedo mezclados, como veneno. ¿Desde cuándo lo saben?, preguntó. Mateo respondió con voz suave. Desde hace un mes. ¿Un mes? León golpeó la pared con la palma. ¿Y nadie me dijo? Clara levantó la mirada. Yo intenté hablar con usted, señor. Muchas veces. Pero su secretaria siempre decía que estaba en reunión. León respiró fuerte. Sus ojos viajaron a los cuadros de la pared. Él, su esposa, los gemelos bebés. Sonrisas perfectas. Todo parecía controlado. Pero en la vida real, nada estaba controlado. ¿Qué dice exactamente?, preguntó, intentando sonar frío. Clara señaló el sobre. Dice que los niños necesitan pruebas más profundas. Que hay signos de algo genético. León se quedó duro. Genético. Esa palabra lo golpeó. Porque si era genético, venía de él o de su esposa. Y su esposa ya no estaba para defenderse. ¿Por qué rezaban?, preguntó de pronto, recordando lo que vio al entrar. Luna bajó la cabeza. Porque Clara dijo que cuando uno no sabe qué hacer, le habla a Dios. León soltó una risa corta, amarga. ¿Y tú les enseñas eso en mi casa? Clara no se ofendió. Su voz salió baja, sincera. Yo les enseño que no están solos. León sintió otra bofetada, más fuerte que la anterior. Los gemelos lo miraban con miedo, pero también con algo que dolía más: esperanza. Como si estuvieran esperando que por fin él se volviera el papá que ellos imaginaban. León miró el reloj, como si pudiera escapar de ese momento. Mañana vendrá el mejor especialista, dijo. Pagaré lo que sea. Esto se arregla. Mateo apretó los labios. La doctora dijo que no siempre se arregla con dinero. León lo miró, herido. ¿Quién te llenó la cabeza con eso? Clara respiró hondo. La vida. León dio la espalda. Caminó hacia la ventana. Afuera, la lluvia seguía cayendo. En el reflejo del vidrio, vio su propio rostro, un hombre elegante, pero vacío. Y de pronto, sin girarse, preguntó: Clara, ¿por qué te importa tanto? Clara tardó en responder. Cuando habló, su voz tembló. Porque yo también perdí a alguien por culpa del silencio. León giró lentamente. ¿A quién? Clara bajó los ojos. A mi hijo. La habitación se quedó sin sonido. Ni la lluvia se oía ya. Los gemelos se miraron, sorprendidos. León sintió un escalofrío. Clara nunca hablaba de su vida. Nunca. Y ahora, esa verdad parecía abrir una puerta peligrosa. Una puerta que León no estaba listo para cruzar. León se acercó despacio. ¿Tu hijo?, repitió. Clara asintió,
tragando lágrimas. Se llamaba Samuel. Tenía 7 años cuando murió. Los gemelos se abrazaron. Luna lloró bajito. León sintió algo raro. Culpa. Una culpa que no entendía. ¿De qué murió?, preguntó. Clara apretó los dedos. De una enfermedad. Una que empezó con mareos, con sueños repentinos, con cansancio. León sintió que el estómago se le caía. Los mismos síntomas. Yo era pobre, continuó Clara. Trabajaba limpiando casas. Pedía ayuda. Pero nadie me escuchaba. Siempre me decían, luego. La próxima semana. No hay cupos. No hay dinero. Su voz se rompió. Y un día, Samuel se durmió en mis brazos, y ya no despertó. Silencio. León sintió que el aire era pesado como piedra. ¿Y qué tiene que ver eso con mis hijos?, preguntó, aunque su voz ya sabía la respuesta. Clara levantó la mirada. Cuando vi a Mateo marearse, yo lo reconocí. Y cuando Luna se quedó dormida sentada, supe que algo no estaba bien. León apretó el sobre. Entonces tú fuiste a hacerles pruebas sin mi permiso? Clara bajó la cabeza, culpable. Sí, lo hice, porque tenía miedo de perderlos. Esa frase, perderlos, hizo que León explotara. No son tuyos, gritó. Son mis hijos. Los gemelos se asustaron. Luna se tapó los oídos. Clara se levantó, temblando, pero firme. Lo sé. Y por eso mismo, iba a irme. León se quedó helado. ¿Irte? Clara sacó otro papel del bolsillo. Se lo mostró. Era una carta doblada. Es mi renuncia, señor Ferrer. Iba a dejarla mañana temprano. No quería que pensara que yo estaba robando su lugar. León la miró sin hablar. Clara continuó, con lágrimas cayendo. Pero hoy, cuando los niños me preguntaron si usted los amaba, yo no supe qué decir. León sintió una punzada en el pecho. ¿Qué les dijiste? Clara respiró hondo. Les dije que usted los ama, pero que a veces el dolor hace que las personas se escondan detrás del trabajo. León cerró los ojos. Su esposa murió 2 años atrás. Desde entonces, él no sabía cómo ser padre sin ella. No sabía cómo tocar esa tristeza sin romperse. Así que se volvió una máquina. Dinero, negocios, viajes. Y dejó a sus hijos con juguetes y ausencia. Mateo se acercó a su padre con pasos lentos. Papá, Clara nos dijo que la verdad duele, pero salva. León lo miró, confundido. ¿Qué verdad? Mateo tragó saliva. Y entonces dijo la frase que cambió todo. Papá, antes de morir, mamá le pidió a Clara que cuidara de nosotros. León sintió que el suelo se movía. ¿Qué?, susurró. Clara se cubrió la boca, como si no quisiera soltarlo, pero ya era tarde. Su esposa me conocía, dijo Clara. Yo trabajaba en el hospital donde ella iba por sus tratamientos, antes de morir. León se quedó sin voz. Tratamientos. Su esposa estaba enferma y él. ¿No lo supo todo? La casa entera parecía revelar secretos escondidos. Y León, por primera vez, sintió que tal vez había vivido una mentira. León caminó hacia atrás como si hubiera recibido un golpe. ¿Mi esposa, tratamientos?, preguntó, con voz rota. Ella me dijo que eran controles normales. Clara lloró. Ella no quería preocuparlo. Usted estaba, siempre bajo presión. Y ella tenía miedo de ser una carga. León apretó los puños. Yo era su esposo. Tenía derecho a saberlo. Clara lo miró con tristeza. Usted tenía derecho, sí, pero también tenía que estar. Esa frase lo derrumbó. León miró a los gemelos, que lo observaban como si él fuera un extraño con el mismo rostro de papá. ¿Por qué me ocultó eso?, preguntó León, casi suplicando, aunque lo odiaba. Clara se secó las lágrimas. Porque ella me pidió que lo hiciera, hasta que usted pudiera mirar a sus hijos sin huir.
León se quedó mudo. Huir. Esa palabra era exacta. Él huía cada noche, se encerraba en su oficina, dejaba que los niños se durmieran sin un beso. Porque cada vez que los miraba, veía a su esposa. Y le dolía. Pero ahora, la vida lo estaba obligando a mirar. León miró el sobremédico otra vez. Si esto es genético, ¿de dónde viene? Susurró. Clara tragó saliva. Su esposa tenía antecedentes en su familia. Ella lo descubrió tarde, y cuando supo que podía afectar a los niños, se rompió por dentro. León se llevó una mano al rostro. Entonces, ¿ellos pueden? No pudo terminar la frase. Luna se levantó, caminó hacia su padre y lo abrazó fuerte, como si su pequeño cuerpo pudiera sostener el mundo. Papá, no llores, por favor. León se quedó rígido. Luego, muy lentamente, rodeó a su hija con los brazos. Mateo se unió al abrazo. Y por primera vez en mucho tiempo, León abrazó a sus hijos sin miedo. Pero el dolor llegó igual. León miró a Clara por encima de las cabecitas. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste tanto por nosotros? Preguntó. Si ibas a renunciar, ¿por qué arriesgarte? Clara cerró los ojos. Porque cuando su esposa se iba, me miró y me dijo, Clara, si mis hijos se quedan sin mi voz, dals la tuya. Y yo no pude decirle que no. León sintió que el corazón se le partía. Se acercó a Clara. ¿Y por qué nunca me lo dijiste? Clara bajó la mirada. Porque usted miraba a los niños como si fueran un recuerdo, no como vida. León tragó, derrotado. Entonces, sin decirlo, hizo algo que nadie imaginó. León Ferrer, el hombre frío, se arrodilló frente a Clara. Perdóname, dijo. Clara abrió los ojos, impactada. Señor, no, perdóname, por no verlos, por no escucharlos, por creer que el dinero era amor. Los gemelos miraban con lágrimas. León se puso de pie. Mañana mismo iremos al hospital. Yo estaré con ellos. ¿Y tú? Miró a Clara. Tú no eres solo la empleada. Eres parte de esta historia. Y yo ya no voy a fingir que no. Clara tembló. Entonces, ¿no me va a despedir? León la miró con ojos brillantes. No, pero sí voy a cambiar. Y esa promesa era más difícil que cualquier negocio. Al día siguiente, el hospital olía a desinfectante y a miedo. León caminaba con los gemelos a cada lado. No había llamadas, no había reuniones, no había excusas. Solo ellos. Clara iba detrás, en silencio, como siempre, pero esta vez no se sentía invisible. El especialista hizo pruebas, revisó papeles, habló con calma. León escuchaba cada palabra como si fuera aire. Horas después, el doctor salió. León se puso de pie tan rápido que casi se cayó. ¿Y bien? Preguntó, temblando. El doctor respiró hondo. No puedo prometerle que será fácil, pero llegaron a tiempo. León sintió que las piernas le fallaban. ¿Llegamos a tiempo? Repitió. Sí. Hay tratamiento. Habrá días duros. Habrá miedo. Pero no están solos. León miró a sus hijos. Mateo sonrió un poquito. Luna apretó la mano de su padre. ¿Ves, papá? Susurró. Dios sí escucha. León cerró los ojos. Y por primera vez, no sintió vergüenza de creer en algo. Al volver a casa, la mansión ya no parecía tan fría. León cambió cosas pequeñas al principio. Llegaba a la cena. Leía cuentos. Aprendía a hacer chocolate caliente aunque le saliera feo. Se sentaba con ellos en el suelo. Y cuando lloraban, no huía. Clara, por su parte, dejó de cargar sola el peso del mundo. León le ofreció algo que nunca había dado a nadie. Respeto. No como patrón. Como familia. Una noche, semanas después, León encontró a Clara en la cocina mirando una foto vieja. Era un niño con sonrisa grande. Samuel. León se acercó despacio.
Nunca me contaste cómo era, dijo. Clara sonrió entre lágrimas. Era terco, como Mateo, y dulce, como Luna. León tragó saliva. Gracias, por salvarlos. Y, por enseñarme a ser padre. Clara bajó la mirada. Yo no lo salvé sola, señor Ferrer. Usted por fin vino. León se quedó callado. Porque esa era la verdad más dura. No bastaba con pagar. Había que estar. Esa noche, los gemelos se durmieron en la cama grande de León, riendo por cualquier cosa. Clara cerró la puerta con suavidad. León se quedó mirando a sus hijos. Y en ese silencio, recordó a su esposa. Ya no con pura culpa, sino con una promesa. Voy a amarlos como tú querías. Con presencia. Con verdad. Y antes de apagar la luz, León se hizo la pregunta que nunca se había permitido. ¿Cuántas veces, por orgullo o por miedo, él había confundido proveer con amar? Porque al final, la lección era simple y dolía. El amor no se mide por lo que das, sino por cuánto te quedas. Y tú, si hoy alguien que amas te está pidiendo tiempo, escucha y mira con el corazón. ¿Vas a esperar a que la vida te congele en la puerta, para por fin abrazar lo que ya era tuyo?